Bueno, hoy vamos a revisar fibrosis hepática, sobre todo haciendo énfasis en los métodos diagnósticos no invasivos y su utilidad en el manejo. Nos acompañan en esta revisión los residentes y profesores del posgrado de Medicina Interna y Geriatría y los estudiantes de pregrado de la Universidad de Caldas. Bueno, porque es importante hablar de este tema, entonces tenemos que la carga de enfermedades hepáticas pues es muy grande, más o menos en el 2017 se calculaba que 5 millones de los pacientes se asociaba pues con discapacidad en los años vividos y con muerte hasta en un 15%. Incluso se calcula que en Estados Unidos está entre las 10 primeras causas y en Europa en la cuarta causa pues de mortalidad. ¿Y por qué es importante sobre todo para los médicos? Porque todavía continúa siendo un desafío clínico de importancia mundial. Es importante reconocer que cuando hablamos de fibrosis hepática nos referimos a esa lesión hepática continua que va a generar, pues, asociado a cualquier tipo de enfermedad hepática crónica, independientemente de la etiología, y que a medida que avanza ese proceso de inflamación, de necrosis y de regeneración y de reparación, pues aumenta esa fibrosis, se acumula y finalmente termina en la cirrosis. Cuando definimos fibrosis hepática, entonces tenemos que es un proceso patológico común a todas las enfermedades hepáticas crónicas. Y aquí es muy importante tener esa definición de enfermedades hepáticas crónicas porque muchas veces incluso teniendo una enfermedad aguda fulminante, no tenemos ese compromiso de fibrosis que resulta posteriormente con una excesiva acumulación de matriz extracelular. Entonces vemos que incluye esa definición de crónico y que la etiología va a diferenciar sobre todo en extensión de esa fibrosis y puede también influenciar en el pronóstico o la evolución de ese proceso fibrótico y también de las características del huésped, porque como vamos a revisar más adelante, vamos a observar que mucho de la respuesta inflamatoria del paciente también influye en ese proceso fibrótico. Y cuando ya tenemos un estado avanzado ya de acumulación de esa matriz extracelular, hablamos de cirrosis. Dejando así como la cirrosis, pues ya he definido muy antiguo, que era como esa patología asociada al color amarillo o naranja, pues asociado a sus siglas quirros y a las siglas POSIS. Y aquí ya vemos cómo tenemos que ya se da ese proceso de acumulación de matriz extracelular, pero que ya altera esa arquitectura normal del hígado. Entonces ahí ya hablamos de cirrosis. Y esto pues genera ya una afectación nodular, fibrosante, difusa y progresiva y es el estadio terminal de la fibrosis. ¿Qué es importante aquí? Muchas veces como clínicos lo que hacemos cuando llega un paciente con cirrosis, inicialmente calculamos el pronóstico con Chilpuk, con el estadio final de las enfermedades hepáticas, pero no nos enfocamos como a ese proceso de cirrosis compensada o descompensada y por eso muchas veces nos quedamos como que solo fuera la cirrosis un estado y olvidamos ese estado dinámico que tiene la cirrosis. Entonces, ¿qué proponen los autores? Nos dicen, no, o sea, usted tiene fibrosis hepática, usted tiene cirrosis, no haga de cuenta que eso es una etapa, sino que usted vea que es un proceso clínico dinámico y que usted va a tener que evaluarlo también y determinar si usted puede ofrecer algún tratamiento para hacer alguna modificación. Entonces ellos ya dicen, o sea, una etapa definida como médicos es obsoleta. ¿Por qué? Porque el proceso de fibrosis y de cirrosis también es un proceso dinámico que si usted o sea, trata de abordar de manera distinta, sobre todo en la parte histológica y hemodinámica, va a encontrar que puede haber parámetros reversibles y que puede ser bidireccional a ese proceso de reversibilidad o irreversibilidad. Entonces, ellos dicen, hay que redefinir la cirrosis y vamos a tratar prácticamente de encontrar como esas particularidades que nos pueden ayudar como clínicos a orientar eso. Normalmente uno como clínico encuentra al paciente en estado descompensado y ahí hacemos el abordaje. Uno llega a la anamnesis, el examen físico, las herramientas diagnósticas y después hace el manejo. Entonces, los factores de riesgo, cualquier factor de riesgo asociado a enfermedades hepáticas, del consumo de alcohol, la obesidad, todo el factor de riesgo metabólico, así como también los viajes para asociación pues, con enfermedades infecciosas, los antecedentes personales para una enfermedad autoinmune y tenemos unos síntomas iniciales que son los tempranos, que principalmente vamos a tener anorexia, pérdida de peso, fatiga y osteoporosis, y en los tardíos distensión abdominal, ictericia, prurito y ya esos cambios asociados al deterioro cognitivo o también diátesis hemorrágicas. En el examen físico vamos a encontrar que no tenemos un signo temprano de enfermedad hepática, sino que muchos ya son tardíos, que la citis, la ictericia, ya incluso el dedo de tambor, vemos cómo se ve la atrofia testicular, vemos esas varices ya muy marcadas y también ya los eritema palmar, que esto solo nos orienta a que prácticamente cuando llegamos al diagnóstico ya tenemos en la parte hepática una destrucción del 80 al 90%. Entonces ahí vemos que solo quedarnos solo esperando a que el paciente manifieste la enfermedad hepática
ya lo haríamos en estadios avanzados. Entonces, ¿qué proponen en esta revisión? Que es un modelo que ideó en el 2010 Friedman, y ellos sugieren que, o sea, usted tiene un paciente con riesgo, por lo menos por la parte clínica, usted debería determinar si su paciente tiene varices esofágicas o no. Entonces ellos dicen, en la etapa compensada, usted va a tratar de definir si su paciente tiene varices esofágicas, ausencia o presencia. Ya en la etapa descompensada, ese paciente usted va a valorar si hay signos de hipertensión portal, entonces usted ya puede encontrar las varices hemorrágicas, usted puede encontrar la citis, y si ya tiene manifestaciones de falla hepática, seguramente ya tiene, en este caso usted va a encontrar ictericia. Pero incluso dicen que en esa descompensada está la descompensada grave, y es donde yo encuentro ya esa hemorragia varicosa recurrente, esa citis refractaria y esa hiponatremia y esos síndrome hepatorenal, para que yo no solo de un estadio, incluso pues solo por clínica. Ya en la parte hemodinámica, entonces ahí nos dicen que nos orientemos a valorar la hipertensión portal. ¿Por qué? Porque la hipertensión portal, entonces sabemos, se da ese proceso inflamatorio, estamos generando esa distorsión arquitectónica pues a nivel hepático, y esto va a aumentar tanto la resistencia intrahepática, también se va a nivel endotelial, la vasoconstricción intrahepática, y todo eso va a influir a que se den mayores cortocircuitos vasculares intrahepáticos y también se altere ese flujo explácnico. Y con esto también a nivel se da la vasodilatación esplácnica, y todo esto se refleja en la hipertensión portal. ¿Cómo se valora? Y pues el método estándar para valorar la hipertensión portal es el gradiente de presión venosa hepática. Entonces, ¿cómo se hace ese procedimiento? Se canula pues en la vena yugular derecha, se va hacia la aurícula derecha, se pasa pues ya llegando hasta la vena cava inferior, y de la vena cava inferior se canula la vena hepática, y usted toma una medida con el balón desinflado y la otra en cuña, y con esto saca el gradiente. ¿Cuáles son los riesgos? Es un procedimiento que tiene complicaciones mínimas, y lo que le puede pasar pues por la estimulación de aurícula derecha, arritmias cardíacas, dolor en el sitio de acceso y reacción vagal. Muy pocas veces pues se ha asociado con mortalidad. Y uno establece ya ese valor de gradiente y lo va relacionado con los estadios que usted puede tener. Entonces vemos que prácticamente cuando ya tenemos un gradiente mayor de 5, ahí ya hablamos prácticamente de cirrosis. Si está menor de 5 puede quedar pues puede incluso tener el paciente algún tipo de fibrosis, pero sí vemos cómo es la correlación clínica de estos pacientes a medida que avanza ese gradiente, incluso mucho más temprano que esperar al diagnóstico de cirrosis. Entonces vemos que prácticamente ya esa cirrosis empieza pues la diferenciación. Entonces vemos cómo está en mayor de 6, que se asocia con un cuadro compensado, ya en mayor de 10 ya hay un cuadro compensado, pero ya hay presencia de varices, y ya más de 12 vemos que ya hay hemorragia de esas varices, asitis y encefalopatía. Y cuando está mayor de 16 ya está ese paciente con seguramente con un cuadro descompensado, y tenemos hemorragias sangrando por las varices, asitis, encefalopatía, riesgo de infecciones bacterianas, sobre todo peritonitis y síndrome hepatorenal, así como su correlación con mortalidad, que a medida que avance ese gradiente, incluso ya vemos que si es mayor de 12 se asocia con una mortalidad del 10 al 30%, y si es ya más de 16 se asocia con una mortalidad del 60%. Entonces vemos cómo cuando está mayor de 10 ya se asocia con un estado avanzado y con una sensibilidad del 70 al 80%, con una buena, pues, con una buena área bajo la curva prácticamente excelente en 0.9, y en la fibrosis avanzada de más de 13 también se asocia con una buena sensibilidad del 79 y una especificidad del 89%. Pero si usted le encuentra menor de 10, seguramente su paciente tiene muy baja probabilidad de tener una fase avanzada de la enfermedad, y si está en 10 y 12 más o menos pues el área debajo de la curva sí baja, pero pues también tiene menor probabilidad que el grado pues ya está en un avanzado descompensado. Aquí vemos cómo los diferentes grados del gradiente de presión venosa nos orientan tanto a las diferentes complicaciones, sobre todo a nivel clínico, como vemos aquí ya cuando está mayor a 30, se asocia a peritonitis bacteriana espontánea. La hipertensión portal se asocia tanto como una medida diagnóstica de tratamiento, y cómo nos orienta también a guiar en el seguimiento una respuesta al tratamiento. Entonces vemos que valorar la hipertensión portal en fibrosis hepática es un marcador importante. Ya llegamos al patrón histológico. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que la definición histológica de fibrosis hepática lo define como un proceso difuso donde se alteran esos lobulillos anatómicos normales y son reemplazados por tejido fibroso. Y aquí se han ideado pues varios sistemas de estadificación y que tratan de establecer en función progresiva de esa fibrosis cantidades, según las cantidades que se toman en una muestra de la biopsia, como tratar de determinar ese estado progresivo.
Entonces, a nivel histológico, ¿qué tratamos de medir? Entonces, inicialmente tenemos una actividad necroinflamatoria y medimos pues esa fibrosis. Aquí es importante tener en cuenta que según la etiología va a variar la distribución y que ese grado nos va a orientar a las diferentes, sobre todo severidad, y también pues es un marcador pronóstico. Aquí vemos los diferentes sistemas que se han dado para la valoración de la fibrosis de manera histológica. Vemos como las primeras descripciones empiezan de 1968 y prácticamente venimos trabajando sobre todo con la que se dieron en 1995 y 1996, que son los índices de actividad histológica, que este fue el inicial, que fue el de Cogner, que se modificó, en este caso pues es el score de Isaac, y aquí vemos cómo está el score de Metavir, que este fue asociado al metaanálisis de enfermedades hepáticas virales, y aquí cuando utilizamos la ENEX solo lo hacemos para los pacientes que tienen cirrosis, no lo hacemos pues para fibrosis porque este tiene la clasificación especial. Estos todos prácticamente en estadio 4 terminan en cirrosis, y está el NASH SRN, que es para los pacientes que tienen fibrosis hepática asociadas a enfermedades, a estetosis hepática no alcohólica. Entonces vemos que por ahora, a pesar pues tenemos que la biopsia hepática es la evaluación pues de oro para fibrosis. Aquí vemos cómo va cambiando pues brevemente la parte de inflamación, que se ve como incluso pues refieren los patólogos que como una imagen en vidrio esmerilado, y vemos que hay pocos tabiques. Ya después cuando empieza la fibrosis hepática lo que empieza a marcar esa separación de esos tabiques, cuando es grado 1 inicialmente no hay unos tabiques delgados, y cuando va aumentando esa capa pues va aumentando de grado, y vemos cómo en la cirrosis ya esos tabiques son tan severos y ya genera pues gran diferenciación a nivel hepático, y ya se habla pues de la destrucción o de la alteración de esa morfología y la formación de nódulos. Aquí vemos cómo está la clasificación solo para enfermedad hepática crónica, incluso en algunas revisiones uno lo encuentra como el término de hepatitis crónica, y que a medida que va avanzando, por eso es importante también que cuando nosotros revisamos un resultado de patología, valoremos pues qué tipo de clasificación tiene en relación a si es una enfermedad hepática crónica, porque también podemos miren que aquí tiene grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, sobre todo por la clasificación de Van-Ludwig, y si uno no lo lee de manera adecuada, puede suponer que pues es una fibrosis. Mientras que para Metavir, sobre todo la enfermedad hepática crónica y sus grados de inflamación, se representa con la letra A, y ya pues el grado de severidad va aumentando. Entonces vemos cómo empieza como mínima actividad y ya marcada actividad, y ya empieza como en el último estadio ya esa formación de esos puentes que ya dan inicio a la fibrosis. Y aquí vemos pues que principalmente uno utiliza los puntajes de Isaac y de Metavir, y aquí vemos pues la relación que tiene. Inicialmente la no fibrosis es que en estos pacientes pues no vemos ningún tipo de puentes. Ya después empieza esa distribución inicialmente portal, ya después empieza periportal y septal, que ya es el estadio 2, ya después avanza ya a mayor distorsión, ya más septal, que es el estadio 3, y finalmente tanto el F4 pues para Metavir y el 6 para Isaac, que termina ya en la cirrosis definitiva. Y aquí vemos cómo en la clasificación del ENEC, esta sí nos va a clasificar la severidad de la cirrosis en leve, y aquí vemos pues cómo se ven solo unos tabiques muy delgaditos. Aquí es una combinación en esta biopsia de un tipo 1 y tipo 2, porque ahí ya empieza la cirrosis moderada con unos tabiques mucho más anchos, y en la cirrosis grave pues ya vemos esos tabiques muy anchos que genera esa separación. Aquí para resaltar solo pues en la biopsia que la parte de la estetosis hepática no alcohólica la hacemos con NASH, porque aquí pues se ve la inflamación lobular y esos envalonamientos pues del hepatocito, y eso también es importante porque muchas veces cuando, pues lo que refieren en los artículos, que cuando revisan esos estudios de patología y la dificultad es como en diferentes patologías voy a tener diferentes hallazgos. Entonces si yo no logro también calificarlo con el sistema adecuado, también puedo tener errores en los pacientes. Entonces uno podría decir, bueno, usted con sus pacientes puede colocarles, cuando ya esté sospechando factores de riesgo, pues a todos prácticamente llevémoslos a biopsia, porque con la parte histológica es con la que yo defino el manejo. Pero cuando uno ve los algoritmos de manejo, no a todos los llevamos a biopsia, sino solo a los pacientes en los que no encontremos, con la valoración exhaustiva que hemos hecho, un diagnóstico. Entonces, bueno, ¿ahí qué podríamos hacer? Entonces, lo primero que tenemos que tener son las limitaciones pues de la biopsia hepática. Entonces, a nosotros como clínicos lo que nos gusta son los métodos no invasivos. ¿Cuáles son? Tanto en la variabilidad pues, de las limitaciones hepáticas, los observadores, aunque aquí es muy importante porque muchas veces cuando se hacen esos sistemas de estadificación no se ve pues tanta esa limitación pues de la biopsia hepática. Muchas veces
y muchas veces como hay diferentes sistemas de estadificación, el que utilice el patólogo, entonces eso también, lo ideal aquí para solucionar ese problema es que el patólogo se comunique con los clínicos y que entre ellos pues se familiaricen con ese sistema de edificación. Otros de los errores de muestreo, recuerden que son 11 muestras, que tienen que medir, por lo menos tienen que tomar 2 centímetros, entonces también, y los riesgos de procedimiento, entonces uno podría decir, a pesar de que tenemos la biopsia, pues es el estándar de oro, pero sobre todo para los clínicos, uno dice, pues sí, realmente pues es el mejor, pero pues no llena pues como sus estándares del estándar de oro. Entonces vemos hasta el momento que tenemos. Por la parte clínica, el diagnóstico pues lo hacemos de manera irreversible. ¿Cómo tratar de corregir o qué otras utilidades y no directamente irme a la biopsia para hacer ese diagnóstico? Y prácticamente aquí empezaría pues como la charla, primero a decir que cuando usted habla de fibrosis irreversible no se refiere ni a cirrosis ni a fibrosis hepática, sino que usted está hablando de una enfermedad fibrótica avanzada. Ya cuando usted habla de reversibilidad, entonces ahí sí nos enfrentamos a un verdadero reto diagnóstico porque tenemos que esa enfermedad cuando ya empieza con todas las manifestaciones ya está muy avanzada. Entonces prácticamente tenemos una enfermedad indolente. Cuando tenemos ya el diagnóstico histológico, ese sí nos define la progresión, pero pues nosotros en todo momento no les estamos ordenando a los pacientes la biopsia hepática. Entonces cuando uno empieza a hablar de esa reversibilidad de fibrosis hepática, entonces vemos que la limitación es porque hasta el momento, desde 1947 que se describió este término, hasta el 2022 solo tenemos 656 artículos publicados y que prácticamente uno tiene que familiarse con estos diagnósticos porque puede ayudar a su paciente individualizando la terapia y en este caso mejorando la gravedad de esa fibrosis y de esa cirrosis. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que repasar la fibrosis hepática, todo ese proceso, porque esto pues prácticamente nos va a orientar en el diagnóstico y el tratamiento. Entonces en la fisiopatología tenemos la célula hepática estrellada como prácticamente una de las células más importantes en este proceso que tenemos. Inicialmente la célula es quiescente y se da pues para la acumulación de retinoides, de vitamina A, pero cuando tenemos radicales libres, cuando tenemos asociación a factores de riesgo, el riesgo metabólico, el abuso de alcohol, entonces se genera esa modificación tanto por factores transcripcionales, las citocinas inflamatorias, y se empieza a activar esa célula estrellada. Y eso es lo que nos va a dirigir ya sea a un proceso de fibrosis o también necrosis hepática. ¿Qué pasa en esa célula estrellada? Entonces normalmente tenemos todo ese influjo inflamatorio y prácticamente eso va a generar a nivel de la célula estrellada, sobre todo cambios a nivel de la membrana celular. Entonces va a encontrar que usted en esa célula estrellada se expresan sobre todo más integrinas. Esas integrinas, sobre todo pues alfa, alfa 1, hace que prácticamente la célula estrellada responda sobre todo a varias respuestas de citoquinas y se empieza a dar una modificación a nivel de citoesqueleto, ella empieza a expresar sobre todo moléculas de adesina y actina que va a generar sobre todo ese proceso asociado a contracción y que se transforme pues en esa transformación a los miofibroblastos. Y ahí ya empieza pues todo ese proceso de fibrosis. Además aquí tenemos que tener en cuenta que no solo pues es la célula que se inflamó y prácticamente todo pues se lo debemos a la célula estrellada que se convirtió en miofibroblasto, sino que también tenemos que esas lesiones hepáticas que se están generando a nivel del hepatocito va a liberar moléculas asociadas a daño, esto va a facilitar mayor producción de factores proinflamatorios, va a activar tanto el macrófago, sobre todo con respuestas proinflamatorias, esto va sobre todo en relación al factor de crecimiento beta, a la quimiosina ligando tipo 2, que también va a facilitar ese proceso de activación. Entonces vemos, llega, cambia la célula estrellada, pero que también positivamente están reforzando ese cambio, así como los linfocitos T17, que también con la interleuquina 17A también van a favorecer ese proceso. Ahí pues la protectora es como la interleuquina 22, pero ese pues se nombra en la fisiopatología como un posible blanco. Y aquí vemos que también están los receptores de la discodeína 2 que en este sobre todo se activan para facilitar esa activación de las metaloproteináceas y todo ese cambio pues de las células endoteliales a nivel vascular que van a facilitar sobre todo en esa relación del metabolismo nitrooxidativo, mayor lesión y que este sobre todo es muy importante en los pacientes que tienen asociado el consumo de alcohol. Entonces vemos cómo empieza toda esa señalización celular y cómo ya empiezan sus procesos de fibrogénesis y aquí empieza sobre todo la matriz extracelular a que se altere esa degradación
y aquí esto facilita la perpetuación más todo el proceso inflamatorio. ¿Cómo se podría dar pues como ese proceso resolutivo de fibrosis hepática? Entonces, que la célula estrellada haga apoptosis o haga reversión pues de la patología. Entonces vemos que ya empieza ese concepto de fibrosis. Aquí vemos cómo hay factores que van también asociados a esa matriz extracelular y que cobran mucha importancia. Entonces son sí las metaloproteinasas, pero entonces las metaloproteinasas tienen sus inhibidores de las metaloproteinasas y estas sí, sobre todo los inhibidores aumentan, pues van a disminuir esa actividad y me voy a ir pues para perpetuación, pero si esto disminuyera, pues me voy a ir a que esto se dé la apoptosis y que prácticamente se detenga ese proceso de fibrosis. También está en este caso también el inductor de apoptosis asociado al factor de necrosis tumoral alfa y también toda la respuesta pues asociado al GenFAS que pues también nos ayuda y el factor E de necrosis, del factor kappa beta que también genera sobre todo respuestas hacia la apoptosis. Pero si nos vamos al otro lado, nada más de la disminución del óxido nítrico, más entalina también, pues, y sobre todo factores de crecimiento asociado a plaquetas, factor de crecimiento transformante beta, pues nos vamos a ir hacia la parte de perpetuación. Entonces aquí vemos cómo hay factores de reversibilidad, que son el TIM uno en este caso que si está disminuido y tenemos mayor actividad de la metaloproteinasa, pues nuestro paciente haría pues prácticamente no se daría toda esa formación de la matriz extracelular y que podríamos generar un proceso de reversibilidad. También ese proceso de mecanotransducción y ese proceso de mecanotransducción es como una, sobre todo en el citoesqueleto, ellos refieren que ese proceso de fibrosis no es tan fuerte, entonces que esa fibrosis no es tan rígida y que eso pues también si hay mayor mecanotransducción pues la rigidez no va a ser pues, tan rígida y que esto va a facilitar ese proceso. También los macrófagos si liberan más metaloproteinasa T y también las células NK que también son, en este caso, favorecen ese proceso de reversibilidad y los macrófagos CD11 negativos que también liberan pues citoquinas que favorecen ese proceso de reversibilidad, mientras que en la irreversibilidad vemos que esa elastina, en esa formación pues, de la matriz extracelular, está extensamente entrecruzada, el colágeno fibrilar está también ha aumentado y también otro proceso de disbiosis intestinal que puede generar mayor inflamación, mayor sobre todo lesión a nivel hepático por esa comunicación pues, que hay en la circulación intestinal y que también favorece a procesos de irreversibilidad. Entonces tenemos que la biopsia hepática, pues ya revisamos pues que prácticamente es muy útil para el diagnóstico, pero vemos que hay otros métodos no invasivos que nos pueden ayudar en el diagnóstico. Entonces aquí es importante tener en cuenta que todavía muchos necesitan validación, pero que también nos pueden ayudar a determinar la progresión y la regresión de fibrosis y que pues todavía esto pues está en algunos en estudio. Entonces aquí vemos cómo esos marcadores séricos nos pueden ayudar, entonces vemos que marcadores de fibrogénesis, entonces sobre todo los que estimulan el factor de crecimiento beta 1, aquí está el factor de crecimiento asociado a plaquetas, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 4, 6, 8, 18, otros que son en relación a degradar esa matriz extracelular, que son las metaloproteinasas, y aquí los inhibidores de metaloproteinasas, en este caso pues con regulación a la vaca, ya vemos cómo también otros factores de degradación, y aquí es esa relación entre metaloproteinasas con los TIM asociados, que son pues marcados como C3, C19, C6, 572 y C100. S1, C764. Y vemos acá los biomarcadores de síntesis de la matriz extracelular, que son las colagenasas, las glicoproteínas, el hialuronato y también esos propéptidos de colágeno, que son el tipo 3, el tipo 1 y el tipo 5. Y ya marcadores de la función hepática, que son las enzimas hepáticas. Aquí vemos pues prácticamente que esto asociado a ese proceso fisiopatológico, pues se diseñaron esos marcadores. Aquí está la clasificación BID, que estos pues como que nos orientan en qué nos ayudan los marcadores existentes y vemos que solo hay 6 marcadores que nos pueden orientar para utilizarlo pues de manera clínica, que son el procolágeno tipo 3, el tipo 1 y el colágeno tipo el ácido hialurónico, también que en el caso la glicoproteína 4 y la glicoproteína quitinasa 3, que se utilizan tanto en investigación y en diagnóstico.
Aquí vemos los diferentes marcadores en función hepática, vemos cómo el ALT y el ACT nos hablan pues, de daño, progresión, y la de ACT, ALT1 de cirrosis. De fibrinolíticos tenemos que están las metaloproteinasas, vemos aquí un área bajo la curva, sobre todo pues para cuadros ya avanzados de 0,97 y que se puede, pero cuando uno intenta como la diferenciación en los diferentes estadios, solo alcanza un área bajo la curva de 0,59, el inhibidor de las metaloproteinasas tipo 1, que tiene más o menos una sensibilidad del 100% y una especificidad del 56%, sobre todo para diagnóstico, pero en diferenciación vemos cómo baja prácticamente a una clasificación regular con un área bajo la curva de 0,71, y metaloproteinasa 13, sobre todo la observamos elevada en cirrosis, pero todavía no tiene pues como determinado valoración en cuanto nos ayuda al diagnóstico. El procolágeno tipo 3 vemos que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 81%, sobre todo para el diagnóstico de cirrosis. El colágeno tipo 4 nos ayuda a estudiar y progresión, pero todavía pues no tiene como una calificación en cuanto a estudios de sensibilidad área bajo la curva. Aquí vemos esa relación de metaloproteinasas con los TIMS, que es calificado como el PAN 7S, que sobre todo ha hecho estudios todavía en fibrosis animales. Aquí el hialuronato, sobre todo cuando está mayor de 60. Aquí es importante tener en cuenta que esta nos ayuda a excluir, porque si la tenemos positiva no es específica. Entonces, si está normal, prácticamente pues nos ayuda a excluir el diagnóstico. Y también la quitinasa 3, que esa tiene una sensibilidad y una especificidad del 80% con un área bajo la curva de 0,81, sobre todo para estadios avanzados. Y también la proteína 4, pues amiofibrilla, que está sobre todo nos ayuda a exclusión. En estadio, pues cuando se diferencia el estadio 0 pues del 4, vemos cómo tiene un área bajo la curva de 0,84, y cuando se la diferencia en estadios de 0 al estadios pues 3 y 4, vemos cómo baja pues ese proceso de 0,76. Otros que todavía no están en estudio, sobre todo en relación al colágeno tipo 3 y a esa relación de metaloproteinasas con los TIMS asociados. Vemos que en las citoquinas no tienen todavía como un marcador, pero pues está el factor de crecimiento beta, el factor de crecimiento asociado a plaquetas y el factor de crecimiento asociado al colágeno, que también pues lo vemos elevado tanto en enfermedad hepática alcohólica por virus de la hepatitis C, y también en cirrosis y en enfermedades crónicas, pero esos no tienen estudios. Ya cuando uno trata de determinar cuáles son directos e indirectos, recordemos que los directos van a evaluar la matriz celular y en los indirectos la función hepática. En los marcadores indirectos, estos se correlacionan síntomas y los signos, los utilizamos de forma rutinaria. En las enzimas, pues tenemos en enzimas hepáticas, ALT, AST, fosfatasa alcalina y GGT. Como para valorar la función hepática, tiempo de proteína, INR, bilirrubina, saptoglobina, albúmina, apolipoproteína, alfa-2-macroglobina, serosina, transferrina. Si directo, tenemos plaquetas, alfa-1-antitrypsina, ferritina, adiponectina y leptina. Y aquí es muy importante todos esos paneles que se han realizado utilizando la unión de varios de estos factores, como son el APRI, Fibro 3, el Fibro Sure y el EPA-Score, así como también otros que tienen menos validaciones o pues generalmente se aplica menos, son el índice de FIB4 y la puntuación de fibrosis renal, y también pues asociados a protrombina, el fibroindex, el FORCE, que también los vamos a ver. Bueno, en cuanto al APRI, entonces tenemos que se relaciona la elevación de la AST, y aquí es muy importante porque usted coge la AST y la divide con o sea, la AST de su paciente con el AST normal, lo divide, y las plaquetas lo divide entre 1000, y esto lo multiplica por 100. Cuando se realizó el estudio, tiene estudios en hepatitis C de 9.739 pacientes en relación a fibrosis significativa. Cuando está mayor a 7, tiene un área bajo la curva, todavía sigue siendo pues muy moderada, prácticamente regular esa bajo la curva de 0,77, con una sensibilidad del 77 y una especificidad del 72, y que tiene un mejor rendimiento cuando este valor es mayor a 1 para cirrosis de 0,83, de sensibilidad pues del 76 al 72%. También se ha utilizado en enfermedad hepática no alcohólica, y aquí tiene pues un área bajo la curva de 0,63, y sobre todo ayuda a diferenciar en esos pacientes que tienen fibrosis avanzada y no. Normalmente lo utilizamos cuando tienen esos pacientes de enfermedad hepática asociada a hepatitis C crónica, cuando tenemos esa concurrencia tanto en enfermedad hepática asociada a hepatitis C más VIH, y enfermedad hepática alcohólica y enfermedad no alcohólica
Aquí vemos cómo, pues principalmente pues, las mejores áreas de curva, sobre todo son para hepatitis C crónica y hepatitis B también de características crónicas, aunque la sensibilidad pues en este reporte sí disminuye mucho pues para hepatitis C. El fibrotest, en este utilizamos el cálculo se hace con alfa-2 macroglobulina, con alfa-2 globulina, con gamma globulina y apolipoproteína A1 con GGT y bilirrubinas, y vemos cómo la relación con fibrosis significativa. En este estudio pues se recogió los pacientes, sobre todo en este era con hepatitis B crónica, y que se dio a estadificar si tenían fibrosis o cirrosis hepática. Eran prácticamente en esta revisión sistemática, incluían 2.994 pacientes con fibrosis hepática, 1.754 con cirrosis, y vemos como el área bajo la curva para fibrosis significativa era de 0.84, pues con una sensibilidad muy mala. Y la para fibrosis severa, cuando era mayor a 0.49, con un área bajo la curva de 0.88, con una sensibilidad del 61 y una especificidad del 84, pero aquí ya aumentaba pues la probabilidad positiva de un 6.2, y cuando la colocábamos con un punto de corte de mayor a 0.79, vemos cómo mejoraba pues esa área bajo la curva, pero sobre todo pues la especificidad y el valor predictivo positivo pues aumentaba un 15.7. Entonces este estudio pues sobre todo pues tiene una alta aplicabilidad. Claro que ahí la limitación muchas veces es la disponibilidad, la reproducción, el costo, porque pues todos estos son mucho más costosos, y la falla pues sobre todo en la validez externa, generalmente pues se ha utilizado pues para enfermedad hepática asociada sobre todo a hepática asociada a hepatitis B y hepatitis C, donde tiene mejores resultados, aunque en este estudio del 2006 reportan 267 pacientes con un área bajo la curva de 0.81, que es en sí regular, buena, y la sensibilidad del 92 al 71%, entonces también podría ser una opción, aunque no está pues totalmente validado. Por ahora solo se utiliza sobre todo para hepatitis B y hepatitis C pues crónica. El ActiTest, este es como una modificación del FibroTest que le agregan a ALT, aquí pues para resaltar que este pues también tiene su estudio sobre todo en pacientes con hepatitis E crónica asociado al virus de la hepatitis C, y se utilizó pues en 519 pacientes. Aquí vemos un área bajo la curva, sobre todo para estadios avanzados, ayuda mucho, sobre todo ya tiene pues de 0.8, y vemos como esa sensibilidad según el punto de corte prácticamente sí es 0.1 del 99, pero con una especificidad muy mala, y vemos cómo a medida que aumenta pues van cambiando, pero pues este también puede ser pues, de utilidad en los pacientes que tienen fibrosis hepática, sobre todo asociada a hepatitis C. Aquí pues este nos ayuda también para valorar inflamación histológica y control de respuesta. El hepato score se tiene bilirrubina, ácido hialurónico, GGT, alfa-2 macroglobulina, y valora también edad y sexo. Aquí vemos cómo en relación a la comparación con fibrotest, con el fibrometro, con el hepatoscore, no tienen pues como una diferencia entre ellos, prácticamente no mejoraron pues como utilizar uno el otro en estos pacientes que se hizo un seguimiento a 8 años. Aquí vemos que la utilidad principalmente es para pacientes que tienen hepatitis crónica asociada a virus de hepatitis C, y para enfermedad hepática alcohólica en cuanto a utilizar los otros scores no mostró superioridad. El fibrómetro, este utiliza el índice de proteombina, la macroglobulina, alfa-2 macroglobulina, ácido hialurónico, y pues también valora la edad. Aquí vemos que sobre todo este lo utilizamos para enfermedad hepática alcohólica, no es superior pues a los otros, pero pues tiene una buena área bajo la curva con una sensibilidad pues y una especificidad también considerables en ese estudio pues de 95 pacientes. Aquí vemos que entre utilizar Fibro 3, Fibrometro A o Hepatoscore, pues no hay diferencia en ninguno de estos. Otro marcador, pues que es mucho más accesible para nosotros, es la relación AST y ALT. Entonces, de 0.8 se encuentra en sujetos normales si está menor a 0.8, pero ya mayor a 1 sugiere cirrosis. Aquí vemos que en este estudio de 139 pacientes, de pacientes con infección crónica por hepatitis C, tenían una especificidad del 100%, una sensibilidad pues es decir más bien baja del 53.2, con un valor predictivo negativo del 80%, y aquí vemos cómo a medida que aumenta el RAD pues se asocia pues a mayor fibrosis. Y vemos que principalmente también tiene la calificación tanto para virus hepatitis C, pero también para enfermedad esteatosis pues no
no alcohólica, y vemos que tiene un área bajo la curva de 0,83 con una sensibilidad del 74 y una especificidad del 78 con un valor predictivo sobre todo negativo del 93%. Entonces la podemos utilizar tanto para hepatitis C y también para estetosis hepática no alcohólica. Y también se ha utilizado en colangitis biliar primaria, pero en este sí no tiene pues como gran resultado. El índice de FI4 también, este es incluso pues una herramienta muy asequible para nosotros, que se hace con plaquetas ALT-ACT. Sus valores normales son de 1,45 y de 3,25. Aquí es importante resaltar que usted tiene que valorar si su paciente consume alcohol, porque ahí los valores normales cambian. Ahí el valor normal es menor a 1, porque ya desde mayor a 1,75 ese paciente tiene mayor riesgo de cirrosis, incluso se ha asociado a cáncer hepático. Aquí vemos que con fibrosis severa sí tiene pues un área bajo la curva, en este pues 847 biopsias que se analizaron de 0,85 con una sensibilidad pues del 82% y una especificidad del 98%. En cirrosis de 0,91 y para diferenciar, sobre todo cuando es de menos de 1,45, ausencia de fibrosis, pues tiene una sensibilidad del 74 con un valor predictivo del 94%. Esto pues fue en pacientes con infección por VIH. Tiene estudios tanto para infección por VIH y hepatitis C crónica, con estatosis hepática no alcohólica, con unos rangos pues con una bajo la curva considerables buenos, y también para cambios pues severos y con la quitis, pero en esta pues no tiene como grandes estudios. Y aquí está también el NAT de fibrosis, pues asociado pues a estetosis hepática, el score de fibrosis, y aquí vemos que este incluye edad, IMC, glucosa, ST, ALT, plaquetas de albúmina, y incluso pues hay algunas publicaciones que refieren que tiene el factor de crecimiento de insulina y diabetes, otros no lo incluyen. Aquí vemos el punto de corte de menos 1,4 y para alto riesgo de más de 0,76, y aquí vemos cómo esa probabilidad aumenta en 25,96 y vemos que tiene, aunque la sensibilidad no es buena, la especificidad sí es del 98% con una buena pues área bajo la curva. Entonces vemos que este principalmente lo utilizamos para estetosis hepática no alcohólica. Vemos cómo tiene una sensibilidad en teoría del 77%, claro que varía según los estudios hasta un 33%, y la especificidad también es variable, de un 71 incluso pues hasta un 98%, un 60%, y sobre todo pues el valor predictivo negativo que tiene. Aquí hay otros scores que no se utilizan pues de rutina, pero que es importante tenerlos en cuenta porque también nos ayudan en algún tipo de pacientes. Aquí vemos pues la puntuación VAR, que incluye pacientes con diabetes, y aquí este que es de proteómica glucómica, que es como lo que se está también desarrollando, que incluye asociar estos sustitutos de fibrosis con fibrotest, y que también puede ayudar a predecir fibrosis. Aquí vemos cómo, sobre todo fibroindex, está para sobre todo hepatitis crónica, el índice de proterombrina, aquí pues ese se hizo en varios estudios, y también para hepatitis alcohólica, la puntuación de VAR también la utilizamos sobre todo para estatosis hepática no alcohólica, y el índice de FOR sobre todo para hepatitis C crónica. Ya en los marcadores indirectos, entonces estos paneles está el FibroSpec, el SHASTA, el panel europeo de los marcadores biológicos, que incluso pues todos están prácticamente en investigación. Aquí el FibroSpec con ácido hialurónico, los inhibidores de las metalloproteínas A1, la alfa-2 macroglobulina, y vemos cómo en sensibilidad tiene pues una buena sensibilidad del 82% con una especificidad del 66%, y que esto pues nos puede ayudar a determinar fibrosis moderada, sobre todo en los pacientes que tienen una hepatitis C crónica. Entonces, este prácticamente lo utilizamos para hepatitis crónica. Y también el chasto, que usa ácido hialurónico, ACT y albúmina, este se usa para enfermedad concurrente con VIH y hepatitis crónica, también con un buen área bajo la curva, y claro que la sensibilidad sí es menor. En este caso, el marcador, el panel pues, de fibrosis europea, aquí este incluye ácido hialurónico, el procolágeno tipo 3, el inhibidor de metaloproteinasas tipo 1. Aquí vemos pues una buena área bajo la curva en estos 1021 pacientes que se aplicaron, y tiene pues una sensibilidad prácticamente del 90,3%, aunque la especificidad sí disminuye, aunque sobre todo para hepatitis ya avanzada pues mejora esa especificidad un 69%. Aquí vemos que también la podemos utilizar tanto pues para infección para hepatitis crónica, pero también hay estudios en reportes con estetosis hepática no alcohólica, con hepatitis alcohólica y también con estetosis también con colangitis, pero en esta sí nos reporta pues varios estudios. Entonces prácticamente de marcadores en la práctica utilizamos la relación AST-ALT,
el APRI, el fibrotest, el fibrómetro, aunque este nos ayuda sobre todo en fibrosis tardía, y el europeo, que este sí nos ayuda tanto a diagnóstico y riesgo de complicaciones porque vimos pues que tenía una buena asociación sobre todo a fibrosis avanzada. ¿Cuáles voy a utilizar según el tipo de enfermedad? Entonces, para enfermedad hepática crónica, el APRIT, el FIB4, el Fibrotest, el EPA-Score, el fibrómetro, el índice de Force, el panel europeo y el fibroespectil. Para esteatosis hepática, pues el específico para esteatosis hepática y concurrencia con HIV, pues puedo utilizar el FIB4. Aquí vemos cómo pues cambia los diferentes sensibilidades en relación al tipo pues de fibrosis que yo utilice, y entonces pues uno en teoría debería tratar de valorar el punto de corte y en relación pues a la sensibilidad que tiene, y aquí está pues para las diferentes enfermedades. Ya en el diagnóstico imagenológico, entonces primero la tomografía y la ecografía nos pueden sobre todo orientar a que el paciente tiene una cirrosis descompensada, pero en fibrosis temprana no nos sirve. Entonces vemos que sobre todo la tomografía, tanto la simple, la contrastada y de perfusión, pues nos pueden orientar sobre todo a los cambios ya de una distorsión anatómica, pero sobre todo para una fibrosis hepática severa. Pero en cuanto a discriminación, incluso pues en las técnicas de perfusión todavía pues no tienen como una evidencia fuerte. En cuanto a la ultrasonografía, entonces aquí nos va a marcar la nodularidad, esos cambios de congenicidad, porque ya vamos a ver que tiene una ecotextura heterogénea, y sobre todo nos orienta a cirrosis hepática, y aquí es muy útil porque la podemos utilizar como biopsia hepática. Si encontramos esplenomegalia, pues nos va a orientar a que puede haber un posible proceso de hipertensión portal, y las ventajas pues son el costo, que no es invasivo, pero pues nos orienta sobre todo a una enfermedad severa. La elastografía, esta sí nos mide esa rigidez y pues ya lo utilizamos en relación a esas ondas médicas y vamos a valorar pues esa velocidad y nos va a dar pues las diferentes imágenes. Aquí vemos que utilizamos la elastografía transitoria. Aquí las que se hacen con fuerza pues de radiación acústica, estas pues todas son en relación pues prácticamente como un parámetro endoscópico, y la elastografía de onda transversal bidimensional, y ya pues está por resonancia, y hay una pues que combina las dos tecnologías. Aquí vemos pues cómo las diferentes técnicas nos van a orientar pues al diagnóstico, y tenemos pues el FibroScan, que prácticamente pues es la elastografía transitoria. Vemos que prácticamente esto es un estudio que dura de 5 a 15 minutos y prácticamente el paciente tiene el resultado inmediato. Es ideal que el paciente esté en ayunas porque puede generar algunos falsos positivos, y normalmente pues lo que se hace es que el paciente levante el brazo y espere pues más o menos que se haga la medición, y ya se empieza pues a hacer el volumen explorado y vamos a medir en kilopascales esa grado de rigidez. Normalmente el grado, pues normal, no tiene, pues tiene una baja rigidez, mientras que el hígado cirrótico ya tiene una alta rigidez, y pues ya los cambios en velocidad también ya cambian una alta velocidad y una baja viscosidad. Esto es prácticamente lo que ellos miden para el grado de fibrosis, y van haciendo la medición porque pues esto marca como fibrosis, está en lo negrito, y lo que vemos así como, pues en este se ve como cafecito, pero normalmente se ve gris. Se toman 10 mediciones y se hace una mediana. Los valores están en 2.5 a 75, y según estos valores nos van a determinar el grado de fibrosis. Entonces, si está cercano a 2.5, se asocia pues con un grado F1 o F2, o sea, prácticamente el paciente tiene un grado mínimo de fibrosis. Pero cuando el paciente se va acercando a 7.5, ya vemos que empieza a marcar esos grados de fibrosis, cuando el paciente tiene ya una marcación de 12.5, y incluso se puede hacer ya asociándolo a la clasificación con la ENEC. Ay, no sé si con la clasificación del ENEC, cuando va aumentando de 18 a 21, ya vemos que ya en mayor 40 ya se asocia con un grado 4C, y también nos orienta a la parte clínica. Si están 21 kilopascales con una exclusión, pues ya tenemos que valorar varices con riesgo de sangrado, y si está mayor a 40 con riesgo de descompensación, y en estos pacientes ya incluso nos orienta a que debemos tratar de manera urgente. Entonces vemos pues que el FibroScan es muy útil, así como también cómo sus diferentes puntos de corte van a variar según el tipo de enfermedad, y que esto pues va a darnos según la asociación con la fibrosis y pues cada uno tipo. Entonces, si tenemos determinada enfermedad, le hacemos la elastografía y definimos el punto de corte y los grados de severidad según esto. Entonces, pues es muy útil este examen. La indicación en cualquiera de las enfermedades hepáticas, las limitaciones, ya que es muy importante, es más difícil en obesos, aunque uno tiene pues como un tipo de aparato especial para estos pacientes obesas, se utiliza esa zona especial. Y también en pacientes que tienen ascitis o que ya falló pues previamente la realización del estudio, en embarazados o pacientes con marcapasos, pues puede ser, es una de las limitaciones.
Y aquí es muy importante porque todos los resultados no son fibrosis, entonces si se acerca más a 6 kilopascales, usted también tiene que valorar si no había congestión hepática, algún tipo de enfermedad colestásica, y cuando se asocian a aumentado puede tener un edema hepatocitario o algún tipo de enfermedad infiltrativa, para tenerlo en cuenta. La técnica ARFI, en esta se valora esa velocidad de propagación en ese tejido rígido y vemos que tiene, cuando está a 1.44 se asocia con un área bajo la curva de 0.74 con una sensibilidad del 85% y cuando es de 1.9 más o menos la área bajo la curva es de 0.84 con una sensibilidad del 92%, entonces vemos pues que también es útil en el diagnóstico de fibrosis. La elastografía por ondas de corte bidimensional, entonces también pues es un estudio que en este caso se toma como dos imágenes de manera simultánea y más o menos durante 5 a 7 minutos y prácticamente la muestra pues del diámetro tiene que ser de 3.5 y 1 centímetro de altura y pues nos ayuda pues como a determinar. En cuanto a los estudios de fibrosis, en este estudio de 121 pacientes vemos que tiene una bajo de la curva de 0.75 y para fibrosis grado 4 de 0.8, entonces también puede ser útil. Por resonancia, entonces, pues aquí utilizamos el resonador para capturar la imagen. Aquí vemos cómo va cambiando esos grados de rigidez y que generalmente también detectan nódulos, recordar los falsos positivos con inflamación y congestión, pero todavía pues como que no es el gol estándar y todavía requiere más estudios. Aquí en estos dos estudios retrospectivos, pues sí mostraron una buena área bajo la curva con una sensibilidad más o menos del 73 al 91 y con la especificidad del 0.81 y que estaba aumentando según el grado de fibrosis. Aquí vemos cómo el punto de corte usted lo tiene que variar también según la prueba que usted utilice y el grado de cirrosis y fibrosis pues le va dando el punto de corte para que usted haga el diagnóstico. Aquí vemos pues cuáles son las limitaciones, sobre todo para resonancia la limitación es el costo, pero el FibroScan pues me parece que es un examen útil de usar. Aquí pues las limitaciones sobre todo que el paciente esté en ayunas y pues ya las limitaciones sobre todo si el paciente tiene alguna de las características ascitis, obesidad, pues usted tiene que ajustar. Y el ARFI, la guía de imagen es muy buena, pero la profundidad de penetración puede alterarse y el corte supersónico también puede tener una alteración. En cuanto a la biopsia hepática, pues sigue siendo el estándar de oro. Los marcadores séricos pues son fáciles, pero todavía vemos pues que hay una inespecificidad en el diagnóstico y las modalidades de imagen, estas pues son más útiles, son fáciles de usar. A veces el acceso pues es limitado, sobre todo en resonancia. Entonces aquí vemos que todavía hemos avanzado en el diagnóstico, pero en la terapia pues todavía hay revisiones pues que refieren que son limitadas. Aquí es importante que la biopsia hepática sigue siendo pues todavía el arsenal y todavía lo vamos a seguir utilizando y en el tratamiento lo voy a hacer en relación a la enfermedad hepática de base, ese es el pilar. Hasta el momento pues los otros medicamentos tanto para el control de inflamación, para la actividad de células que controlen pues ese proceso de activación y de apoptosis de las células estrelladas, que me generen esa inactivación de las células estrelladas, sobre todo esa activación, y de la producción, que me alteren esa producción de la matriz extracelular, todavía están en estudios. Entonces, inicialmente, el estándar del manejo es el control de la enfermedad. Entonces, si tengo hepatitis C crónica, hepatitis B, entonces tratarlo con los análogos de nucleocito de manera temprana. Si tengo una estetosis hepática, entonces los cambios, el perfil, la pérdida de peso. Si tengo alcohol, que cese el consumo, porque incluso se puede revertir, en este caso a veces se reportan que se puede revertir esa fibrosis. Ya en cuanto al manejo, entonces vemos que hay muchos puntos que se pueden intervenir en cuanto al proceso inflamatorio, pero todavía pues muchos todavía continúan en estudio, solo prácticamente está el ácido óxido acético, que este nos ayuda como para esa fibrosis, ya esa cirrosis compensada, pero pues todavía pues están en estudios 3, no está pues como su uso claro pues realmente de que revienta la fibrosis, pero ya se están utilizando, pero otros vemos que la mayoría están en estudio 2, en estudio 2 sobre todo el impacto que tenga en fibrosis. Y en cuanto a la relación de cuál puede ser ese manejo con los marcadores no invasivos, aquí se hizo un estudio de 89 pacientes, vemos como las áreas debajo de la curva, sobre todo de FIB, de APRI, en relación a las técnicas de la elastografía, todas fueron pues con un buen rendimiento y que se les hizo el seguimiento con el tratamiento de base, cuando apenas se les hizo el diagnóstico y después del seguimiento y vemos cómo se mostraron pues unos cambios significativos y vemos que después del tratamiento, cómo disminuyeron estos porcentajes, entonces puede tener incluso utilidad estos marcadores en el seguimiento, tanto en las imágenes como el tratamiento en el seguimiento de enfermedades hepáticas crónicas. Y prácticamente aquí termino concluyendo que las pruebas no invasivas ahora han reemplazado pues no totalmente el papel de la biopsia, pero pues ya tenemos otras herramientas que sobre todo al clínico nos orienta mucho más rápido a hacer este diagnóstico. Todavía la biopsia hepática sigue siendo el método estándar
los enfoques pueden superar algunas limitaciones de la biopsia y cada vez pues, se utiliza más en la práctica habitual. La elastografía, por las diferentes modalidades, es una herramienta rápida de estadificación de la fibrosis, incluso vemos que nos puede predecir pronóstico y también un ajuste rápido al tratamiento, y que también nos puede predecir en otras enfermedades hepáticas crónicas cómo está el estadio y la progresión. El APRI y el FIL4 son los paneles que sobre todo tienen mayores validación, entonces deberíamos tratar de utilizar estos dos y que son muy fáciles de accederlos y de realizarlos. Y pues para la esteatosis hepática sí utilizar pues el propio score que tiene, que se recomienda para ellos. Y el pilar del tratamiento por ahora sigue siendo el manejo de la causa.